Bueno, vamos a continuar con el tema 4 de la materia Internet de las Cosas, que se refiere a las redes de telecomunicaciones que más se usan en Internet de las Cosas. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a desarrollar la red ARFID, como muestra la lámina. La red ARFID, o identificación por radiofrecuencia, se refiere a un sistema a través del cual se puede obtener la información que se encuentra en unas etiquetas y llevarla a una cierta distancia. Una muestra, una caja, pues, a la cual tiene adherida una etiqueta de ARFID, y a través de un lector se saca esa información de la etiqueta y es enviada a un sitio para su posible análisis posteriormente. Este es el contenido del tema, y vamos a empezar entonces a hablar sobre qué significa ARFID. Bueno, ARFID es identificación por radiofrecuencia, ¿no? Consiste en aplicar la radiofrecuencia para la identificación de objetos mediante ondas de radio. Una muestra, por ejemplo, en este caso, una tarjeta, un pasaporte. El pasaporte tiene adherido una tarjeta chip mediante un escáner, ¿no? Se saca la información, se obtiene la información que está en la etiqueta, y esta es enviada en este caso, a una computadora para su posterior análisis. Bueno, entonces es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos que usa unos dispositivos llamados etiquetas, tarjetas o transpondedores. Ese es el nombre que tiene: etiquetas, tarjetas o transpondedores, en inglés TAC. Entonces, al fin, una tecnología de autoidentificación, ¿no? La posibilidad de que flote la lectura a distancia de la información contenida en una etiqueta sin necesidad de contacto físico, ¿no? Y como pueden ver, el sistema permite, pues, hacer diferentes tipos de proyectos si a este proyecto se le aplica esta tecnología. Fíjense que se puede hacer control de inventario, se le puede colocar a una persona esta tarjeta y hacerle seguimiento a las personas, o también colocarlos en las puertas de una garajes, ¿no? Por razones de seguridad. De nuevo, se muestra la figura constituyente de los elementos de una red ARFID. Tenemos una etiqueta. Esta etiqueta, mediante un lector, un escáner ARFID, ¿no? Logra obtener la información que se encuentra guardada en esta etiqueta, y en esta oportunidad aquí se ve que se lleva una base de datos, y después esa información se puede llevar a una estación de trabajo para su análisis. Usa varias frecuencias, la puedes ver aquí abajo: 125 kHz, 13.56 MHz. También, aparte de frecuencias en megas, también utiliza algunas que están en el orden de los gigas, como se ve aquí, como se lee: 2.45 gigas y 5 GHz. Bueno, eso es un sistema ARFID. Vamos a hablar entonces de las ventajas que tiene utilizar este sistema, esta red. La figura muestra, pues, unas etiquetas de ARFID, ¿no? Y tiene algunas diferencias, por ejemplo, con respecto a las metodologías tradicionales, como son los códigos de barras, ¿no?
Y estas son, no se necesita el contacto visual entre una etiqueta con una ente llamada tag, que es la que se muestra en la figura, y un lector para realizar la lectura de la información, como es el caso del código de barras, ¿no? Esto se hace a través de la radiofrecuencia, a través de la interfaz de aire. Puede almacenar y sobreescribir mucha más información en un TAT, o sea, una tarjeta, en un sencillo código. Así mismo, las etiquetas electrónicas pueden ser leídas de manera simultánea y el código de barra debe ser leído en forma secuencial, ¿no? Cuando utilizan la metodología del código de barras, la información tiene que ser leída en forma secuencial. En cambio aquí, no, esto se puede hacer en forma simultánea, ¿no? Proporciona un seguimiento preciso en tiempo real, por ejemplo, una cadena de suministro de bienes y materias primas, ¿no? Y bueno, y en general da la posibilidad de monitorizar en tiempo real activos o personal de una empresa. Aquí tienen otras de las ventajas, pues, que presenta este sistema. No requiere, como acabamos de comentar en la lámina anterior, no requiere ninguna línea visual. La etiqueta puede soportar un entorno riguroso, tiene un rango de lectura extenso, ¿no? La tarjeta de alfil opera como una base de datos portátil. Se coloca una serie de información, como vamos a ver más adelante. Se puede hacer la lectura y escritura de varias etiquetas al mismo tiempo. Se puede hacer seguimiento de personas, artículos y equipos en tiempo real, ¿no? No requiere la intervención humana. Entonces, por eso es que es ideal para la automatización. Puede trabajar entre 1 y 10 metros, quizá también un poquito más allá. Lectura simultánea de múltiples artículos, ¿no? Hasta 500 lecturas por minuto, más rápido, 5 veces más rápido que un código de barra. Realiza el mejoramiento de la disponibilidad del producto, ¿no? Se puede saber rápidamente si en una tienda, por ejemplo, hay un producto. Muy bueno para la seguridad, reduce los hurtos y las falsificaciones, ¿no? Hace un control más exacto de los inventarios, ¿no? Evaluación de eficiencia de la cadena de abastecimiento y rearse de áreas problemáticas, ¿no? Reducción de los costos de servicio, indudablemente, porque este es un paso automático, ¿no? Para llevar el control de los inventarios, ¿no? Y también permite la identificación de ubicación de artículos específicos. Como pueden ver, este sistema inalámbrico tiene una gran cantidad de ventajas, sobre todo con su competidor el de código de barras. Pero así como tiene sus ventajas, también presenta sus desventajas. Vamos a hablar un poco de las desventajas. Bueno, la primera desventaja es la económica, ¿no? Indudablemente que cuando se coloca un sistema de, de estas características, inicialmente hay que hacer una erogación importante, pero esta se va a compensar a largo plazo por su efectividad. Hay una serie de equipamientos que se van a comprar en el inicio, pero que después no lo tiene que realizar. Otra desventaja que tiene es que a veces la lectura de datos es defectuosa cuando están insertados en materiales líquidos o metales, los TAT, las tarjetas, ¿no? Hay otra situación, ¿no? Es que hay una desventaja importante de la tecnología ALFI cuando esta es pasiva. El, el ALFI pasivo se requiere que las etiquetas no tienen batería, ¿no? Hay otras que tienen baterías, entonces se refieren a tecnología ALFI activa, pero cuando es pasiva, se presenta una limitación con respecto a la cobertura que tiene el sistema, que está limitada a una pequeña cantidad de metros. Otra desventaja es, dado que las etiquetas activas transmiten señales de grandes distancias, a través de grandes distancias, esto elimina la necesidad de impresiones manuales de rutina,
que todavía son necesarias en la tecnología alfil pasiva, ¿no? Y puede estar sujeta a errores humanos en el tema de inventario y manejo de mercancías. Hay una gran diferencia si usted usa etiquetas activas y o etiquetas pasivas, ¿no? Que es lo que trata de transmitirse aquí, que cuando se usan las activas, pues el hecho de que la etiqueta tenga una batería permite transmitir la señal a una, a una distancia más grande, ¿no? Pero esto elimina la necesidad de impresiones manuales y podría presentarse una situación de manejo humano, ¿no? Se produzcan errores humanos. Entonces, como ven, están oyendo, hay etiquetas pasivas y etiquetas activas. Comparación de Alfil con otros sistemas. Bueno, aquí tenemos una comparación con otro sistema y específicamente con el código de barras. Entonces tenemos la tecnología, el código de barras y el Alfil, los criterios de comparación. Método de lectura requiere verificación visual directa. El Alfil no requiere línea de visión. Ubicación de los ítems. Identifica el ítem en un punto específico en la línea. Este no provee la ubicación física absoluta. Velocidad de lectura. Menor rapidez de lectura, por ejemplo, caja por caja. Mayor rapidez de lectura, porque usa pares completos, ¿no? Y bueno, así podemos seguir comparando los criterios. La durabilidad, ¿no? Cierto grado de degradación, mayor durabilidad, limitada por la unión de la antena y el chip. Tenemos también el criterio de almacenamiento de datos. Hace el código de barra lo hace a través de un ítem, el Alfil lo hace a través de varios ítems. La flexibilidad de la información, en el código de barras hay poca flexibilidad, pero el Alfil aquí es muy interesante porque hace una actualización en tiempo real. La seguridad del código de barra es baja, aquí es alta, porque hay que colocar un código de acceso. Los costos del código de barra es bajo, como comentamos anteriormente, es harto a corto plazo, porque hay que hacer una inversión importante en el inicio, pero después a largo plazo esta va a bajar, porque ya hay unos elementos que no hay que adquirir de nuevo. Bueno, aquí tienen una cooperación del sistema Alfil con el de código de barras. Vamos a ver las aplicaciones de Alfil. Van a ver en las próximas láminas la cantidad de aplicaciones Alfil. Muy interesante. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona. Hay una serie de dispositivos, ¿no? Que tienen colocadas las tarjetas de Alfil o TAS en inglés, ¿no? Hay unos lectores, a través de estos lectores se obtiene la información que tienen las tarjetas y se llevan a un servidor local, ¿no? Y por supuesto aquí también hay un software, ¿no? Y luego esta se pasa a los dispositivos que la empresa considere para hacer una planificación de los materiales que se están muestreando, los que tienen las tarjetas, con el objeto de hacer una planificación con ella, un análisis de la misma, ¿no? Estos usan tarjetas identificadoras sin contacto, como le he dicho, porque la señal va por la interfaz de aire, ¿no? Un uso de este tipo se puede ver, por ejemplo, en el sistema de pago utilizado en peajes. Es un sistema que se puede usar en peaje, que permite que el vehículo no tenga que detenerse o en los accesos a edificios oficiales o a empresas privadas. Es muy interesante usar este sistema para este tipo de soluciones, ¿no? Pasar por un peaje y que no tenga que detenerse, fíjense que se producen colas vehiculares en los peajes, pero mediante la utilización de Alfil en los peajes,
pues este tiempo se puede reducir bastante, ¿no? O también, como dice aquí, en los accesos a edificios oficiales o a cualquier empresa que quiera hacer ese control. Se usan como inmovilizadores de vehículos, que consiste en un sistema interrogador situado en el vehículo a proteger y a un identificador con llave. Sistema de seguridad para los vehículos. También se usa como identificadores de animales, identificadores de equipajes aéreos, gestión de supermercados, inventario automático, distribución automática, localización de documentos, gestión de bibliotecas y etcétera, etcétera. Entonces, las aplicaciones que tiene este sistema son bastante amplias. Bueno, continuamos con las aplicaciones del sistema FIT. Se utilizan para la identificación de personas con libertad vigilada, gente con deficiencias mentales o que se puedan considerar peligrosas para la sociedad. Eh, También se están utilizando el ARFI en la parte médica, ¿no? Y también para controlar billetes de curso legal, ¿no? De manera de tener una ubicación en tiempo real del dinero. Aquí tienen algunos ejemplos de las aplicaciones de ARFI, una las he comentado. Aquí amplio la información. Usted puede ver aquí un viaje vehicular, ¿no? Ustedes saben que el viaje vehicular tiene una barra, pues, ¿no? Una barra de seguridad. Entonces, si usted coloca este sistema en un viaje, por supuesto, tiene que haber un dispositivo en el coche y otro de lectura electrónica situado en la estación del viaje, ¿no? De manera de controlar la apertura y cierre de las barreras de seguridad, ¿no? Este, También en este sistema se logra de que el cobro sea exacto, de manera de evitar que haya cambio ni evolución. O sea, no se tenga que tener el vehículo aquí para pagar, para que la persona pague, entonces, porque entonces se está el, eh, eliminando lo que queremos, reducir este, el tiempo de paso aumentar el tiempo de paso por el viaje. Entonces, de un ejemplo donde puede usar el pago automático de viaje. Tenemos salida con seguridad. La figura muestra una biblioteca o una librería. Entonces se utiliza el sistema RFID, fíjense, en las puertas para la protección de robo, ¿no? Porque él es un sistema de almacenamiento y recuperación de información, ¿no? Entonces, fíjense, si usted etiqueta todos los libros a través de una tarjeta RFID, pues usted puede tener un control antirrobo de cualquier persona que trate de buscar algo, ya sea en una librería o en una biblioteca. Tenemos supermercados, sabemos las colas que se producen en los supermercados, ¿no? Por la facturación de los diferentes comestibles que se compran, que se adquieren. Bueno, que se hace una facturación automática de todo un carro, ¿no? Y eso reduce, bueno, el tiempo de paso por la garita donde están las personas que están controlando la venta, ¿no? de los comestibles. Es una interesante solución para un supermercado. Tenemos el control de tiempo en eventos deportivos, ¿no? Toma de tiempo en eventos deportivos, por ejemplo, carreras populares o maratones, mediante la entrega de pulseras chip a miles de corredores para su seguimiento. Esta pulsera tiene un chip, ¿no? Y una antena, permitiendo su comunicación con un lector a una distancia de algunos centímetros. Con esta pulsera se consigue la identificación de la persona de manera segura sin riesgo de error. Tenemos el área de salud, ya lo habíamos comentado, ¿no? Es
Esto se puede usar para el control de medicamentos, seguimiento instrumental, identificación de muestras médicas o el seguimiento de pacientes en los centros de salud, ¿no? Hay situaciones en las cuales hay que tener control hacia dónde se mueven ciertos tipos de pacientes, ¿no? Y aquí viene ese ejemplo, seguimiento de pacientes, ¿no? Y se le coloca una tarjeta FIT a los pacientes, pues, se puede rastrear el movimiento de los pacientes, ¿no? Este, en una cierta distancia en el hospital, en el sitio donde se encuentren, ¿no? Esto es un interesante uso, ¿no? Del sistema ARFID. Control de estacionamiento de vehículos o parqueadero. Fíjense, aquí tenemos un, un parqueadero o un estacionamiento de vehículos. Aquí tenemos la barra de seguridad. Indudablemente que aquí el sistema debe estar formado por un lector que está conectado a una base de datos y que tendrá que estar en espera a que usted entre en su área de cobertura. Cuando pasa el vehículo y el vehículo tiene un TAT y entra en el área de cobertura, pues se abrirá la puerta, ¿no? Siempre y cuando el, el vehículo esté en una base de datos, ¿no? Porque si no está en la base de datos, pues no se va a abrir la puerta. Bueno, aquí tienen varias de las aplicaciones en las cuales se usa el sistema ARFID. Vamos a ver cuáles son los componentes de un sistema ARFID. La figura muestra los elementos que constituyen un sistema ARFID. Tenemos el objeto con la tarjeta, tenemos el lector con la antena y tenemos la computadora. Una computadora donde se va a guardar la información. Vamos a empezar con la etiqueta, ¿no? Esta etiqueta tiene varios nombres. También se llama TAP en inglés, que lo he usado varias veces, TAG. Un interrogador también se llama, o transpondedor. Se llama transpondedor porque es transmisor y receptor, ¿no? Entonces, esa etiqueta se coloca o se adhiere a un objeto, un animal, una persona, y al tener la persona, ¿no? O el objeto, o el animal, este dispositivo, entonces pueden ser seguidos, ¿no? Estas tarjetas tienen que tener una frecuencia que funcione con las del sistema, ¿no? Los TAP pueden ser activos con una batería integrada, ya lo había comentado, o pasivos sin batería, ¿no? Los pasivos que no tienen batería, este taqueta aquí, si no tiene batería, ¿de dónde tiene la energía? Bueno, porque él va a estar entonces como el lector, ¿no? Genera una señal, entonces el TAT, ¿no? Va a obtener la energía de la señal que le llega del lector, ¿no? O sea, cuando el lector interroga, o sea, saca la información del TAT, ahí va la energía. Y de esta manera funciona. Entonces tenemos etiquetas pasivas sin batería y etiquetas pasivas activas con batería. Tienen la etiqueta pasiva, pues, ¿no? Tenemos el lector, ¿no? Están las antenas y la etiqueta pasiva, ¿no? Entonces, como he comentado, esta etiqueta pasiva no tiene batería, ¿no? Ya que se alimenta del campo magnético creado por este lector, ¿no? Y bueno, esto tiene una cierta distancia de cobertura. Tenemos las etiquetas activas. Esta funciona de manera diferente. Fíjense que en este caso tenemos aquí una etiqueta activa, otra etiqueta activa, otra etiqueta activa, otra etiqueta activa, y tenemos unos generadores de zona. Tenemos uno aquí y tenemos uno aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las etiquetas activas actúan cuando los lectores,
¿no? Cuando los lectores y los generadores de zona, estos que están aquí, este que te cuenta aquí y este que se cuenta aquí, transmiten una señal codificada de radiofrecuencia a cada identificador de zona y funciona como un repetidor de la señal, ¿no? Estas etiquetas responden con una señal de identificación de forma periódica, es decir, cada determinado tiempo envían la información. ¿Por qué? Porque tienen una batería que puede durar en teoría de 5 a 7 años. Esto es una solución interesante para el Internet de las cosas que requiere de sensores que tengan bajo consumo y que tengan baterías de larga duración, ¿no? Entonces, eh, esa información indudablemente tiene que ser tomada y guardada en un dispositivo para su procesamiento posterior. Bueno, estas son las etiquetas activas. Hay unas etiquetas que se llaman semipasivas, ¿no? Aparte de las etiquetas activas y pasivas, existen también las que se llaman semipasivas, que son muy similares a las pasivas, salvo que incorporan además una pequeña batería, la cual permite al circuito integrado en etiqueta estar constantemente alimentado y elimina la necesidad de diseñar una antena para recoger potencia de una señal entrante, ¿no? Estas etiquetas responden más rápidamente, por lo que son más fuertes que en el radio de lectura en comparación con la etiqueta pasiva, ¿no? Indudablemente, si usted le pone a esta etiqueta semipasiva una, una batería, pues su rango de lectura, o sea, la distancia, va a ser mayor que la de una etiqueta pasiva. Como pueden ver, entonces hay etiquetas activas, pasivas y semipasivas. Aquí tenemos, la lámina presenta una diferencia entre las características de usar una etiqueta activa o pasiva. Con respecto a la batería, las activas, por supuesto que tienen la batería, lo hemos dicho, las pasivas no. Disponibilidad de energía, como tiene una batería, es continua, solo en el campo del lector. Solamente cuando el lector emite su señal electromagnética y cubre la tarjeta, la etiqueta, pues es que hay energía. Y entidad de señal requerida baja, tiene una batería. Aquí es alta. La cobertura con una señal activa hasta 100 metros, una distancia razonable, en la pasiva pocos metros. El tamaño son pequeños y medios para los activos y muy pequeños para los pasivos. En realidad, en cualquiera de las dos soluciones, las etiquetas son pequeñas. Presentación en tipo de pegatina, en activa no, en la pasiva sí. La pegatina es que se puede adherir con un tipo de pegamento al elemento que se quiere controlar. El precio, bueno, aquí esto es medio harto y si es pasiva baja. Como comenté, una de las debilidades que tiene el sistema ARFI es su precio en el inicio, ¿no? Indudablemente que si se está desarrollando un tipo de sistema con ARFID, se comprarían varios etiquetas activas y el comprarlas con un tiempo adelantado, pues va a evitar un pago mayor posteriormente. Aquí tienen las componentes de una etiqueta normal. La etiqueta tiene un contacto, tiene un microchip, dispositivo que almacena la información del producto, tiene que haber un elemento electrónico donde se guarde la información del producto, tiene que tener un condensador, ¿no? Y tiene una antena transmisora. Pueden ser de baja frecuencia que emiten pocos ondas de radio, hasta 2 metros, y de alta frecuencia hasta 100 metros. Como pueden ver, la etiqueta es una etiqueta que tiene cierta inteligencia. Hay diferentes tipos de etiquetas. Realmente hay una gama muy amplia de etiquetas. Hay etiquetas adhesivas de papel, etiquetas adhesivas de papel. Este es otro tipo. Hacen la misma funcionalidad. Todas hacen la misma funcionalidad, pero las características son diferentes.
Tenemos etiquetas adhesivas sin sustrato, llaveros para identificadores en acceso, tarjetas identificativas de muy largo alcance. Tenemos una tarjeta adhesiva circular. Bueno, pueden ver una gran cantidad de, eh, de etiquetas. Aquí hay una muy interesante, tag de vidrio para su inserción en personas, animales o objetos. Fíjense, pueden ser colocadas dentro del cuerpo, ¿no? De personas, animales o objetos. Bueno, hay un gran desarrollo de las etiquetas de ARFIN tratando de cubrir todas las posibles situaciones. Seguimos con los diferentes tipos de etiquetas, ¿no? Aquí tenemos una que es la que se coloca a personas que se quieran controlar, pulsera o brazalete identificador para personas. Bueno, y como están viendo, bueno, y he comentado, hay una gran cantidad de tipos de etiquetas de ARFID. Seguimos con los componentes de un sistema. Indudablemente que la información que está en las etiquetas, en este caso es una caja a la cual se le puso el objeto, es una caja en la cual se le puso la etiqueta, tiene que haber un elemento donde se guarda la información. Pues en este caso se puso una computadora, ¿no? Y esta va a recibir la información de una o de varias lectoras, no tiene que ser una sola, ¿no? Y bueno, así se guarda la información. Por lo general también se utiliza una base de datos para este efecto. Este, esta transmisión de esta señal en el aire, ¿no? Como la pueden ver aquí, ¿no? También tiene que tener una sincronización. Tiene que haber una sincronización para este uso. Para eso se usan unos protocolos de sincronización. Bueno, aquí tenemos el lector. Vamos a hablar ahora del lector, ¿no? Él consta de un módulo de radiofrecuencia, ¿no? Que está constituido por un transmisor y un receptor, ¿no? También tiene una unidad de control y una antena para interrogar a las etiquetas radiofrecuencia, ¿no? Fíjate que es un lector bastante completo, ¿no? Tiene que ser unos sistemas estandarizados, ¿no? Probablemente. Algunos lectores llevan integrado un programador que añade a su capacidad de lectura la habilidad para escribir información en las etiquetas. Bueno, es el lector al fin, ¿no? Un transmisor receptor que tiene también una unidad de control y una antena para obtener la información de las etiquetas a través de radiofrecuencia. Este es el lector. Ese es un lector, como he dicho, aquí tienen eh, una figura de uno de los tantos tipos de lectores que hay, y aquí tienen el esquema, ¿no? Aquí está el dispositivo que tiene, el elemento que tiene la etiqueta RFID. Tenemos la antena del lector, el lector emite una señal de radiofrecuencia que en el caso de que esto sea una etiqueta activa, pues va a sacar la información, porque, perdón, si fuese una etiqueta pasiva, como no tiene batería, la información es sacada a través de la señal radioeléctrica que cubre la etiqueta. Y aquí el lector, como hemos comentado, tiene un receptor, un transmisor, ¿no? Indudablemente una unidad de control, ¿no? Aquí hago un resumen de las características. El lector va a suministrar la energía a las etiquetas pasivas, ¿no? Realiza anticolisión, filtrado y funciones de manejo del lector. Estos equipos tienen que tener como han visto en otras láminas, tienen unos capacitores de manera de permitir que solamente pase la frecuencia que nos interesa, ¿no? Actúa con comandos de software, pues que tiene una unidad de control, ¿no?
interroga las etiquetas y colecta información de la memoria de la misma, ¿no? Y bueno, convierte las ondas analógicas de radio en datos digitales. Bueno, este es el lector de la información que tienen las etiquetas. Aquí tenemos las características del lector, si el circuito es pasivo, si el circuito es activo. Si es pasivo, tiene un alcance que va hasta 10 metros. Si es activo, ronda alrededor de los 100 metros. La alimentación. Si el circuito es pasivo, la alimentación viene del campo magnético que le genera el lector. Si es activo, lo da la batería, obviamente. El tiempo de vida es limitado. Este está limitado por la batería, ¿no? Aquí, estos costos que están aquí son costos aproximados, ¿no? Referenciales, más que aproximados, referenciales. No es $75 o $40. Esto puede variar con el tiempo. Las dimensiones, pequeños y muy pequeños. En el caso de los circuitos activos, es grande, depende de la batería. Tipo de comunicación, señalización pasiva, y en el caso del circuito activo, señalización activa, porque esta no tiene batería y esta sí tiene batería. ¿Dónde se puede utilizar los circuitos pasivos? Rastreo de animales, tarjetas inteligentes, inventario de objetos. ¿Dónde se puede usar ejemplos de uso del circuito activo? Controladores de transporte, utilización con humanos. Bueno, entonces fíjense que dependiendo de la etiqueta que se utilice, también dependen algunas de las funcionalidades en que se utiliza el sistema ARFID. Ahora entramos a la antena del lector. El lector, indudablemente, que tiene que tener una antena, ¿no? Y es muy importante la antena del lector, sobre todo cuando las etiquetas son pasivas, ¿no? Porque es la señal que sale de la antena, como esto no tiene batería, que va a sacar la información, ¿no? El número de etiquetas que el lector puede identificar en un instante depende de la frecuencia de trabajo, ¿no? Si la banda de frecuencia es alta, puede manejar, ¿no? Identificar hasta 50 taps por segundo, mientras que si la banda es ultra alta, puede alcanzar hasta 200 taps por segundo, que es bastante razonable. Aquí tenemos la figura con la etiqueta, la figura de la etiqueta, aquí tenemos la antena al free y aquí tenemos el lector al free. El transpondedor. ¿Qué es el transpondedor? ¿Dónde está el transpondedor? El transpondedor es un dispositivo que va colocado en la etiqueta TAG, va embebido, como dice aquí, y contiene información asociada al objeto al que acompaña, transmitiéndola cuando el lector la solicita. Entonces, este elemento, que tiene unos componentes eh, electrónicos, está colocado en la etiqueta TAG, ¿no? Y fíjense que lo primero que tiene por aquí es una bobina y un capacitor. Es una especie de, de filtro, una especie de filtro. Entonces, él tiene entonces una circuitería analógica que se encarga de proporcionar alimentación. Esta señal, aquí tiene esa circuitería analógica que al comienzo, ¿no? Y también tiene una lógica de control, que se encuentra aquí. Tiene una lógica de seguridad, una lógica interna o microprocesador. Obviamente es una especie de microprocesador porque tiene hasta una memoria para almacenar datos. ¿Dónde se encuentra este transpondedor? Colocado en la etiqueta OTAR. Lo tenemos otra vez, ¿no? Esto es una continuación del análisis de lo que es un transpondedor, ¿no? Aquí tenemos una etiqueta. La etiqueta tiene el microchip y por supuesto que tiene la antena, ¿no?
Indudablemente que para transmitir esta información entre la etiqueta y el lector se necesita un tipo de modulación, ¿no? En la lámina se muestran las modulaciones digitales, pero la que más se usa es la ASK, la SK, o sea, amplitud shift key, ¿no? Modulación por variación de amplitud, ¿no? Y bueno, esto es el transpondedor. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, eh, tenemos un lector y tenemos el transpondedor. El transpondedor, ¿dónde está? En la etiqueta, ¿ok? Entonces, este es el lector, él emite una frecuencia, ¿no? Esa frecuencia se embebe, ¿no? En el área donde está la etiqueta y entonces hace de que se pueda sacar la información. Esto trabaja como una bobina, ¿no? Una bobina tiene un primario y un secundario. Se le aplica una tensión al primario y eso hace que el, el embollado primario de la bobina induzca una corriente en el secundario. Bueno, esto más o menos este, la manera como funciona. Tiene el lector genera una señal que embebe en el transpondedor, ¿no? Esto se usa, como he comentado, para controlar y presionar qué pasa en un viaje, ¿no? Pero si es un viaje, entonces necesita mayor distancia, pero por eso que hay diferentes tipos de tasas, ¿no? Y bueno, esta es la manera como funciona el, el transpondedor y su acoplamiento con el lector. Observen que hay capacitores, ¿no? Y como comentado también hay bobinas. Eso es para generar una especie de filtro de manera que se generen las frecuencias que realmente nos interesen y eliminen las frecuencias que no nos interesan. Pero aquí hay otra lámina mostrando este, cómo funciona. Voy a leerla porque es un resumen de lo que se ha dicho en la lámina anterior. Una parte del campo magnético emitido penetra en la bobina del transpondedor. ¿Dónde está el transpondedor? Está aquí. Entonces, y aquí está el campo magnético del lector. Entonces, él penetra, ¿no? En la bobina del transpondedor, ¿no? Que hay una bobina, entonces entra hacia acá. Se genera una tensión en la antena por inducción, como igual que una bobina, dando lugar a un voltaje, el cual es rectificado y sirve como alimentación para el microchip del transpondedor, que es donde está la información, ¿no? Como se muestra en la imagen anterior, un capacitor es conectado en paralelo, ¿no? Con la antena en forma de circuito paralelo de resonancia, con una frecuencia igual a la frecuencia de transmisión del, del lector. ¿Por qué? Esto tiene que estar sincronizado y las frecuencias tienen que ser iguales. Por eso es que he dicho que hay la combinación de la bobina con los capacitores va a generar una especie de filtro que solamente va a permitir que pasen entre el lector y el transpondedor o entre el transpondedor y el lector las frecuencias que nos interesan. Bueno, hablemos ahora de la antena. Indudablemente en esta antena es la que embebe la, la señal sobre el campo de la tarjeta. Hay de varias formas y tamaños y depende de la frecuencia, pues alcanzará una pequeña o mayor distancia, ¿no? Bueno, esto es los componentes de un sistema al fin. También hay uno que no hemos comentado que es el middleware. Middleware es fíjense dónde se encuentra el middleware. Se encuentra entre el cliente y la base de datos. Fíjense que el cliente hace una solicitud, que es lo que dice aquí, un request, y el middleware le envía una data al cliente, ¿no? Entonces es un software que actúa como un puente entre un sistema
un sistema operativo base de datos, que es lo que está aquí, y las aplicaciones que se encuentran aquí. Entonces, el bilingüe es el software que se ocupa de la conexión entre el hardware del RFID y los sistemas de información existentes, ¿no? Del mismo modo que un PC, los sistemas RFID, el hardware de los sistemas RFID serían inútiles sin un software que les permita funcionar. Obviamente, eso sí, eso es así. Y esa es la función del bilingüe, ¿no? Entonces, el bilingüe se ocupa de la transmisión de los datos entre los extremos de la transacción. Por ejemplo, en un sistema RFID basado en etiquetas, en el proceso de lectura se ocuparía de la transmisión de los datos almacenados en una de las etiquetas al sistema de información de la empresa. Entonces, bueno, él también tiene un software, ¿no? Que debe ser un software estandarizado, de manera que se puedan adquirir las etiquetas a diferentes proveedores. Bueno, clasificación de los sistemas ALFIT. Hay muchas maneras de clasificar los sistemas ALFIT. Aquí tenemos la etiqueta, tenemos la antena y tenemos el lector. Ya sabemos cómo funciona. Entonces, según su capacidad de programación, hay de solo lectura. Las etiquetas se programan durante su fabricación y no pueden ser reprogramadas. Vienen así de fábrica. De una escritura y múltiple lectura. Las etiquetas permiten una única reprogramación. De lectura y escritura, las etiquetas permiten múltiples reprogramaciones. Según el modo de alimentación, bueno, pueden ser activos o pasivos. Ya sabemos que las etiquetas, si requieren una batería, son etiquetas activas. Si no requieren batería, se llaman pasivas. También se clasifica según el rango de frecuencia que utilicen: baja frecuencia, alta frecuencia y ultra baja frecuencia. Mientras más alta sea la frecuencia, más atenuación habrá de la señal, ¿no? Entonces, cuando se usa una baja frecuencia, una alta frecuencia, depende de la funcionalidad que usted le va a dar al sistema. También se puede clasificar el sistema según el protocolo de comunicación. Hay protocolos de comunicación duplex, hard duplex y full duplex. Esto lo que se refiere a es si se quiere transmitir información en dos sentidos o no, ¿no? Por ejemplo, duplex, en este caso el transpodedor transmite su información en cuanto recibe la señal del lector y mientras dura esta, ¿no? Y esta a su vez puede ser hard duplex y full duplex. Hard duplex se envía información de un sentido y después en otro sentido. Full duplex en otro sentido y en forma simultánea. Entonces, fíjense, también se pueden clasificar los sistemas ARFID de diferentes formas. Bueno, funcionamiento de un sistema ARFID, ya hemos hablado de esto, pero vamos a recordarlo. Aquí tenemos un sistema ARFID. Fíjense, tenemos el lector con sus antenas y aquí tenemos los elementos, pues, a los cuales se le han colocado la etiqueta. Entonces, por supuesto, esto va a depender, el funcionamiento va a depender del tipo de etiqueta que se esté usando, etiqueta activa, etiqueta pasiva. Pero en cualquiera de los dos casos, la información de las etiquetas llega a las antenas, porque la saca el lector. Aquí, en este caso, hay dos lectores y la información es llevada, enrutada a unos dispositivos que pueden ser una base de datos o directamente a una computadora con el objeto de guardar la información y utilizarla en función de lo que queramos hacer. ¿Okay? Vuelvo otra vez, fíjense, aquí presenta la figura, muestra otra vez el transpondedor, o sea, la etiqueta. Recuerden que dentro del transpondedor está la etiqueta y aquí tenemos el lector, ¿no? Entonces, este señor que está aquí, la etiqueta, contiene un microchip y por supuesto la antena que puede adherirse a cualquier producto, ¿no? Entonces,
El lector, este lector que está aquí, envió una onda de radiofrecuencia ALTAT, ¿no? Que son captadas por la microantena de este, y estas activan al microchip. El microchip, acuérdense que está aquí, en el transbordador, ¿no? Y entonces, cuando activa el microchip, a través del microchip y mediante la antena, esa información es llevada hacia el lector, ¿no? Y el lector, pues, la transmite al sitio donde se va a guardar la información. Es la forma sencilla como trabaja el sistema ARFID, sistema de transmisión digital. Vamos a hablar un poco de digital. Este es un sistema digital. En general, realmente no se aplica un sistema ARFID, pero cualquier sistema digital tiene esta característica. Tiene un transmisor, tiene un receptor y indudablemente un canal. Por el canal, dependiendo de la distancia, pues, y se va a adherir el ruido, que es lo que está aquí. Ustedes saben que cuando el ruido entra en el canal puede deteriorar la señal, ¿no? Entonces, en el diagrama de bloque de la figura, se observa un sistema de comunicación digital, que como he comentado, puede ser cualquiera. Al compararlo con el sistema ARFID, se ve que la transferencia de datos entre el lector, ¿no? Entre el lector y el receptor requiere de tres bloques básicos, que es lo que he dicho, ¿no? En este caso, el lector será el transmisor, ¿no? ¿No? Este lector, este transmisor aquí es el lector, ¿no? Este tiene un procesador de señal con un circuito que lleva a la portadora, lo que dice aquí carry circuit, ¿no? Tiene el medio de transmisión, que es el canal, y tiene la etiqueta que tiene adentro un circuito de portadora y un procesador de señal. Entonces aquí, si lo comparamos, si comparamos este diagrama, un sistema de comunicación con unos ARFID, entonces la etiqueta será el receptor, el transmisor será el lector, y indudablemente que el canal pues es el medio por donde se transmite la información entre el transmisor y el receptor, que para este ejemplo es la interfaz de aire, una frecuencia. Aquí se ve la misma situación, pero ya con los nombres del sistema ARFID. Este es el lector y este es la etiqueta, ¿no? Aquí está el microchip. Tiene que haber un reloj porque las señales tienen que estar sincronizadas de manera que las frecuencias que se generan y que lleguen a ambas instancias sea la misma, ¿no? Entonces, en la figura se observa la interfaz del lector sistema de información y la interfaz lector etiqueta, ¿no? Lector etiqueta, etiqueta lector, ¿no? ¿Qué más? La conexión se realiza a través de un enlace de comunicación estándar que puede ser local o remoto y cableado inalámbrico, ¿no? Se puede usar un RS232, un RS485, un puerto USB, Internet, una LAN inalámbrica. Aquí se dice que es PRS. PRS es un sistema de telecomunicaciones móviles de segunda generación 2.5, que es la que permite transmitir data a través de un sistema de telecomunicaciones móviles cuando no existe el sistema LTE, sistema LTE. Sistema de identificación automática. Fíjense, existen en el mercado otros sistemas que realizan identificación automática, ¿no? Y que se pueden comparar con ARFID, porque ARFID no es el único, ¿no? Entonces, fíjense, existen los sistemas biométricos, se refieren a los que autentican la identidad de una persona mediante huellas dactilares, el iris, la retina, la palma de la mano y otros, ¿no? Hay otro que se llama sistema de reconocimiento óptico de carácter OCR, Optical Character Recognition, es un sistema computarizado de análisis que permite escanear un documento de texto en un fichero automatizado electrónicamente,
se puede digitar con un procesador de texto en el ordenador, ¿no? Los sistemas OSR son capaces de reconocer numerosos tipos de fuentes de texto y caracteres de imprenta en máquinas de escribir y computadoras. Entonces, fíjense, hay otros sistemas, ¿no?, que hacen algunas de las funciones que hace la FIT. Hay memorias de contacto, ¿no? Esta llavecita que está aquí, este tipo se usa mucho en los ascensores, ¿no? En los ascensores. Bueno, algunos tipos de ascensores. Hay tarjetas magnéticas, ¿no? Entonces, estos sistemas se fundamentan en la lectura de una banda magnética, ¿no? Emplean señales electromagnéticas para registrar y codificar la información en banda, que posteriormente puede ser leída para su identificación. Se utiliza mucho en las tarjetas de crédito. Por eso es que la tarjeta de crédito tiene un elemento metálico adherido, esa es la tarjeta magnética, y en esa tarjeta magnética se guarda información, que es la que utiliza el banco, pues, ¿no?, para poder autenticar que la tarjeta es válida. Tenemos una comparación con otros sistemas, ya lo hicimos, pero vamos a presentar unas láminas al respecto. Y aquí la tienen, fíjense. Tenemos una tabla donde vamos a comparar los códigos de barra con el ALFI, con el OCR, que lo acabamos de nombrar, con tarjetas inteligentes y sistema biométrico. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Fíjense, vamos a analizar la distancia, identificación, por supuesto, si necesita línea de vista, cuál es el nivel de seguridad y la posibilidad de memoria. Código de barra, distancia de identificación muy baja. Línea de vista directa, necesita el código de barra de una línea directa, indudablemente. La seguridad es muy poca. Posibilidad de memoria, no. ALFI, del orden de metros, se lo he comentado, no necesita línea de vista directa. Seguridad, nivel medio. Posibilidad de memoria, sí. OSR, identificación baja. Línea de vista directa, sí necesita. Seguridad, no aplica. Y posibilidad de memoria, no aplica. Tarjeta de inteligencia, sin contacto, que es lo que dice aquí. Línea de vista, necesita línea de vista. Seguridad media, posibilidad de memoria, requiere posibilidad de memoria. Sistema biométrico, la identificación, la distancia muy baja. Línea de vista, sí requiere, y seguridad muy alta. Y posibilidad de memoria, no. Fíjense que los sistemas biométricos requieren de seguridad muy alta por las características de lo que se está midiendo, lo que se está tratando de controlar. Entonces aquí tienen la comparación de ALFI con otras tecnologías de identificación. Bueno, aquí está la comparación de distintas tecnologías ALFI automáticas, ¿no? De nuevo tenemos los ítems que queremos comparar: modificación de datos, seguridad de los datos, capacidad de almacenamiento, distancia de lectura, ciclo de vida, estándares y precio, ¿no? Y cuando vemos aquí, fíjense, aquí aparecen dos columnas, ALFI pasivo y ALFI activo, que es lo que estamos desarrollando. Entonces, fíjense, en caso de modificación de datos, tanto el ALFI pasivo como el activo permiten modificación, ¿no? Pero cuando vamos a capacidad de almacenamiento, vemos que el ALFI pasivo tiene un valor 64 KB, en cambio este tiene 8 MB. O sea, indudablemente que usar el activo permite más capacidad, pero viene la parte económica, indudablemente, es lo que está en el último ítem, el precio, ¿no? El precio aquí son precios referenciales, pero indudablemente que usar ALFI con tarjetas activas
es mucho más oneroso que uno que usa tarjetas pasivas. Bueno, podemos seguir viendo la diferencia. Por ejemplo, el ciclo de vida aquí es indefinido porque no tiene batería. En cambio, el afiativo sí requiere, depende de una batería. Bueno, esa es la comparación. Frecuencia utilizada en ARFID. Bueno, esto ya lo había comentado. Se utilizan diferentes bandas, unas que son de baja frecuencia, esto es low frequency, baja frecuencia, alta frecuencia y ultra alta frecuencia. Entonces también se usan en el orden de los gigas, que son la banda de frecuencia que usa microondas, que utilizan los satélites, ¿no? Pero bueno, el uso de las frecuencias va a depender la cobertura que tenga el sistema. Mientras más alto sea la frecuencia, la longitud de onda será más pequeña y entonces el rango de cobertura va a reducirse. Aparte de que la señal va a ser más directiva. Aquí tienen desglosado las características de usar las diferentes bandas de frecuencia. Tenemos 4 rangos de frecuencia como vimos en la mina anterior. La mina anterior, sistema de baja frecuencia 135 kHz, sistema de alta frecuencia 13,56 MHz, sistema de alta frecuencia que va en el orden que llega hasta 928 MHz y los sistemas de frecuencia de microondas que son de orden giga. Entonces usted puede ver aquí algunas características. Si usa menores, si usa un rango de frecuencia menor a 135, tiene baja potencia, aplicaciones de corta distancia, ¿no? Si empieza a subir la frecuencia, entonces aquí tienen, por ejemplo, las posibles usos. Por ejemplo, la banda de frecuencia que va de 7.4 a 8.8 es usado para tiendas departamentales, seguridad y artículos, ¿no? Utiliza una frecuencia que no es muy directiva, entonces puede cubrir una cierta área, que es lo que nos interesa, por ejemplo, con una tienda de departamentos, porque la tienda de departamentos tiene varias entradas, tiene varias salidas, ¿no? Y así, pues, podemos ir analizando cada una de las bandas de frecuencia. Y recuerden, mientras más alta la banda de frecuencia, más directiva es la señal, ¿no? Y más atenuación tiene. El rango de alcance, precisamente, ya terminando con esta presentación, el rango de alcance, dependiendo de la frecuencia, fíjense que tenemos baja frecuencia, alta frecuencia, ultra alta frecuencia y microondas. Estos nombres vienen están definidos, están estandarizados ya, ¿no? Aquí tienen la banda de frecuencia 125, 134, 103, la alta frecuencia 113,553 a 13,567 MHz, pero lo que nos interesa es el rango, fíjense, hasta 45 centímetros, 1.3, 3.10, más de 10 metros, ¿no? Porque las señales son más directivas, Mientras más alta la frecuencia, la señal es más directiva. Y por eso es que en los sistemas satelitales se usan frecuencias superiores a estas que están aquí, porque para hacer una comunicación entre una antena que está en la Tierra a la de un satélite que está a 35.586 kilómetros, eso es una distancia muy considerable, requiere de señales muy directivas. Entonces se usan frecuencias más altas que las que están aquí. Aquí usted puede ver el espectro electromagnético, que es lo que ven comentando. El espectro electromagnético está separado por diferentes bandas, pero las que se usan en ARFID, fíjense, ondas de radio, una onda de radio, y aquí tenemos otra vez en una flecha de color rojo las diferentes frecuencias que se utilizan, y observen de que las que están más a la derecha, que son las frecuencias más altas y por tanto las más directivas, son las que están en el orden de los gigas, Fíjense de que
El uso de diferentes bandas de frecuencia en el sistema ARFI permite utilizarla para muchas soluciones inalámbricas, que es algo interesante cuando relacionamos esto con el Internet de las cosas. Bueno, aquí tienen otra vez unas características de ARFI en las diferentes frecuencias. Fíjense, tenemos estos parámetros: cobertura, tamaño de la etiqueta, velocidad de lectura de datos, lectura en presencia de líquidos o metales, lectura en presencia de interferencia electromagnética. Y aquí tiene baja frecuencia, alta frecuencia y frecuencia de microondas. Fíjense, mientras más alta la frecuencia, la cobertura es mayor. Fíjense, ¿lo ven aquí? Fíjense. Si usted usa baja frecuencia, la cobertura será menor. Si usa alta frecuencia, la cobertura es mayor. Y así pues, el tamaño de la etiqueta, la velocidad, ¿no? Mientras más alta sea la frecuencia, va a tener mayor información, pues, mayor información. Lectura en presencia de líquidos o metales. Mientras mayor sea la frecuencia, será más fácil hacer esta lectura. Bueno, y esta es la manera de hacer el análisis de esta lámina. Aplicaciones al FI, bueno, eso ya lo desarrollamos en otras láminas, pero aquí las tienen desde el punto de vista de la frecuencia. Fíjense, las diferentes bandas frecuenciales son baja frecuencia, como lo he dicho, alta frecuencia, ultra high frequency, o sea, frecuencia ultra alta, y microondas. Si usted usa baja frecuencia, puede tener control de acceso, identificación de animales, control de inventario, antirrobo, llaves de coche, porque necesita poca cobertura. Por supuesto, aquí dice identificación de animales. Se está asumiendo que el animal no se va a alejar del dueño, ¿no? Pero el control de acceso de una puerta, usted necesita una distancia pequeña, ¿no? Son distancias, hablan de 45 centímetros, pero que pueden ser un poco mayores. Si usas alta frecuencia, bueno, puedes usar también control de acceso, tarjeta inteligente, gestión de almacén, control de equipaje, gestión de lavandería, identificación de pacientes. Si aumentas más la frecuencia, entonces tiene un alcance de 3 a 10 metros, gestión de artículos, gestión de cadenas de suministro, gestión de almacén, gestión de expediciones, trazabilidad. Y la más alta frecuencia, pues, hace que haya control ferroviario, peaje de autopista y localización. Indudablemente que a través de la lámina he presentado las increíbles características que se tienen utilizando un sistema ARFI. Bueno, este ha sido el fin de la presentación. Espero que el tema haya sido interesante y, como siempre les digo, pueden enviarme preguntas a través de la mensajería del sistema o el día de la videoconferencia que hacemos semanalmente. Gracias por su atención.